los albores de la primavera del año 542 después de Cristo, un testigo contemplaba desde las sombras de los muelles del puerto de Teodosio el lento balanceo de las embarcaciones de grano procedentes de Pelusio, en el Bajo Egipto. La gran Constantinopla, la joya de la cristiandad y el corazón administrativo del emperador Justiniano I, yacía bajo una penumbra gélida e inusual, una anomalía climática que desde hacía varios años velaba al sol con una neblina perpetua, propiciando malas cosechas y un frío anormal que empujaba a las poblaciones al hacinamiento. Aquel testigo del puerto observaba las sogas de cáñamo que amarraban los barcos imperiales, sin saber que por ellas bajaría un invasor invisible, la bacteria Yersinia pestis, alojada en el estómago de las pulgas que parasitaban a miles de ratas negras camufladas en el trigo tributario. Ahora seguiremos a un cronista silencioso, guarecido tras las columnas de Pórfido y las sombras espesas del gran palacio de Constantinopla. Un hombre que dedicó su vida a registrar los decretos de un imperio que pretendía unificar la tierra bajo una sola cruz. Desde su rincón oscuro, este anónimo observó de cerca la anatomía y la mente del emperador Justiniano I, un soberano cuya ambición desmedida terminó por fundirse con la llegada de una de las catástrofes biológicas más devastadoras de la antigüedad. Para este observador palaciego, que escribía de noche con un cálamo humedecido en tinta negra, el emperador no era un simple mortal, sino un epicentro de fuerzas sombrías cuyas decisiones políticas y dolencias físicas marcaron el destino de millones de almas. En las décadas previas al gran azote, este hombre anónimo en la corte observó con pavor los hábitos antinaturales del emperador, los cuales alimentaban constantes rumores sobre su supuesta estirpe demoníaca. Se dice que en los pasillos de Bizancio, que la madre de Justiniano I había confesado a sus allegados que su hijo no era descendiente de su esposo humano, sino el vástago de un incubo que la había poseído en la oscuridad. Este anónimo anotó cómo el propio soberano parecía inmune a las necesidades más básicas, rechazaba el sueño de manera sistemática, descansando apenas una hora por la noche para pasar el resto de la madrugada caminando en círculos concéntricos por las galerías desiertas del palacio, tramando la anexión de nuevos territorios. Su dieta consistía únicamente en agua y plantas silvestres, ignorando los manjares de la corte. Incluso un respetado monje del desierto, al entrar al salón del trono, retrocedió espantado y huyó, alegando haber visto en el solio imperial no al soberano, sino al mismísimo jefe de los demonios. Es importante que entendáis que esto que os estamos comentando no es porque pensemos que Justiniano haya sido, mejor dicho, un demonio, sino por la percepción que tenían sus súbditos de él. Porque bajo este reinado de piedra y vigilia, Justiniano impulsó una agresiva agenda militar para reconquistar el Mediterráneo occidental mediante el acero de su mejor general, Belisario. Al mismo tiempo, el emperador ordenó levantar la monumental Basílica de Santa Sofía, drenando las arcas imperiales para erigir un templo de proporciones titánicas. Se registró cómo esta soberbia arquitectónica coincidió con una perturbación cósmica sin precedentes en el año 536 después de Cristo. Un velo de ceniza y bruma eclipsó el sol durante meses, provocando un prolongado enfriamiento global que arruinó las cosechas y dejó al imperio sumido en la hambruna y el desorden social. Este colapso climático debilitó los cuerpos de la población y multiplicó las plagas de roedores en los depósitos de grano, preparando el terreno para la llegada del patógeno letal. El bacilo de la peste propaga su letalidad óptimamente en el estómago de la pulga del roedor a temperaturas inferiores a los 27 grados y medio. Bajo este frío anómalo, la bacteria multiplica su densidad y produce una enzima que obstruye por completo el proventrículo del insecto. La pulga, bloqueada y hambrienta, muerde repetidamente a sus hospedadores y regurgita el flujo sanguíneo altamente contaminado directamente en el torrente circulatorio de las víctimas. Las perturbaciones climáticas de la década de 530 después de Cristo, caracterizadas por sequías extremas seguidas de inundaciones violentas, obligaron a los roedores silvestres de las estepas y del este de África a migrar de sus madrigueras secas hacia los asentamientos humanos, transfiriendo sus pulgas infectadas a la rata negra, el habitante permanente de las rutas comerciales. Cuando hablamos de esta plaga, hablamos de un evento bastante más global que lo que únicamente sucede en Constantinopla.
Y es que la irrupción de la peste no constituyó un evento fortuito sin precedentes en la provincia de Egipto. La cuenca del Nilo albergaba la bacteria de forma endémica desde la época faraónica, constituyendo un reservorio latente que aguardaba las condiciones climáticas propicias para despertar. Los indicios previos al estallido generalizado se manifestaron con crudeza en los puertos mercantiles del Cuerno de África, que conectaban con el Egipto bizantino. Durante la década de 540 después de Cristo, importantes enclaves como Opone, Esina y Tiniki en la costa somalí sufrieron una misteriosa y catastrófica despoblación que interrumpió de golpe el floreciente comercio de marfil con el imperio. El abandono repentino de estos puertos en este preciso periodo, un fenómeno que coincide con el hallazgo de restos óseos de Ratus ratus, alimentados con desechos humanos en Zanzíbar, demuestra que el vector de la peste ya se propagaba con fuerza por la ruta marítima del este africano. En el propio territorio egipcio, los indicios se tornaron sombríos e individuales antes de que las autoridades portuarias reconocieran la gravedad de la situación. El cronista Juan de Éfeso relató la aparición de extraños estigmas cutáneos en las poblaciones locales. 3 manchas negras profundas en el centro de la palma de la mano, semejante a gotas de sangre seca encajadas en la piel. Estos signos de muerte marcaban de forma inequívoca a los destinados a perecer, desatando el pánico silencioso en las aldeas agrarias antes de que el patógeno alcanzara las grandes urbes de exportación. El indicio más destructivo, sin embargo, era puramente estructural. Los inmensos almacenes de grano de la administración imperial, donde el trigo se acumulaba de forma enorme, funcionaban como incubadoras perfectas para millones de roedores y pulgas hambrientas, listos para ser embarcados. El cordón umbilical que unía a Egipto con Constantinopla era la Anona, el sistema de subsidio estatal de trigo que alimentaba a la capital del imperio. Bajo el amparo del Edicto 13 dictado por Justiniano, la provincia egipcia enviaba anualmente más de 240 millones de kilos de trigo a Constantinopla. Este flujo de grano, suficiente para sustentar a una población urbana estimada de 750.000 personas, requería una flota permanente de navíos de gran calado que zarpaban del puerto de Alejandría cargados a granel con el cereal cosechado en el delta. Las bodegas oscuras de estos mercantes ofrecían el entorno perfecto para la supervivencia y transporte de la rata negra. Los roedores, atraídos por el trigo, anidaban entre los sacos arrastrando consigo millones de pulgas infectadas. El viaje marítimo de la Anona a través del mar Egeo se convirtió de este modo en una travesía espectral. Pocos años después de que el sol quedase velado en el cielo por nubes más densas que la de una tormenta, los despachos provinciales informaron al emperador de un brote de mortandad inusual en el puerto egipcio de Pelusio. No mucho después, se anotaron en las actas aduaneras la llegada de cargamentos fluviales procedentes del Alto Nilo, ignorando que entre las fibras de lino y los sacos de grano anidaba la pulga y la rata negra. La plaga avanzó de inmediato en 2 direcciones, hacia el oeste, devorando la metrópolis de Alejandría en septiembre de 541 después de Cristo, y hacia el este, infiltrándose en las guarniciones de Gaza y las arenas de Palestina. Los barcos de la Anona, el subsidio estatal de trigo destinado a la alimentación de Constantinopla, se convirtieron en ataúdes flotantes que transportaban toneladas de cereal infestados de parásitos directamente al corazón político de la cristiandad oriental. Los testimonios de Juan de Éfeso describen con horror cómo barcos mercantes enteros aparecían a la deriva en medio del mar, convertidos en ataúdes de madera flotantes donde los capitanes y la totalidad de la tripulación yacían muertos debido a la súbita descarga de la plaga. Estas naves errantes encallaban de forma fortuita en las costas griegas, liberando roedores infectados que propagaban la muerte en las poblaciones costeras mucho antes de que las flotas oficiales atracaran en el Cuerno de Oro. En la primavera del año 542 después de Cristo, los primeros navíos procedentes de Alejandría amarraron en los muelles de Constantinopla, descargando simultáneamente el sustento de la capital y la gente de su destrucción. Tras el desembarco de los barcos graneros en los muelles del puerto de Julián en Constantinopla, las actas de defunción de los barrios portuarios comenzaron a multiplicarse. Poco después comenzó a extenderse ciudad adentro. La enfermedad se manifestaba a través de una fiebre engañosamente leve que no alteraba el color de la piel, pero que en pocos días daba paso al desarrollo de bubones tumorales, extremadamente dolorosos en las ingles, las axilas y detrás de las orejas, los cuales se llenaban de un carbunclo interno compuesto de pus y sangre. El horror biológico se completaba con vómitos de sangre espontáneos, pústulas negras que necrosaban los tejidos corporales, particularmente las manos, como ya hemos dicho, y un delirio violento,
que provocaba que la víctima sufriera alucinaciones de seres sobrenaturales antes de lanzarse al vacío o al mar. En cuestión de semanas, la capital del imperio se transformó en una gigantesca fosa común donde las distinciones sociales desaparecían bajo el peso de la putrefacción. En los peores momentos se registraron entre 5.000 y 10.000 muertos diarios. El 40% de la población de la ciudad acabaría bajo tierra. El cuadro clínico que los cronistas relatan en sus pergaminos carecía de cualquier misticismo. Era una descripción sistemática de la descomposición viva. Los ciudadanos caían de improviso en las calles, los mercados y los baños públicos. En los palacios señoriales y en los suburbios de Constantinopla, el hedor de las estancias cerradas delataba la muerte de linajes enteros, donde los esclavos y sus amos se podrían juntos en los lechos, y donde los lactantes sobrevivían por días succionando los pechos putrefactos de sus madres muertas. Pero antes de que los cuerpos comenzaran a acumularse, ya existían los perturbadores testimonios recogidos sobre apariciones espectrales por Procopio, el principal historiador bizantino del siglo VI. Hombres y mujeres, en la vigilia o en el sueño, aseguraban encontrarse con seres sobrenaturales con aspecto humano que los golpeaban en diversas partes del cuerpo. Tras este encuentro de pesadilla, seguramente producto de la alucinación de la enfermedad, las víctimas caían de inmediato presas de una fiebre fulminante. Procopio describía este inicio. La fiebre era extrañamente lánguida, sin cambios en el color de la piel, sin calor extremo ni inflamación perceptible, lo que engañaba tanto a los pacientes como a los médicos, quienes no sospechaban peligro alguno en las primeras horas. Sin embargo, esta sensación de ausencia de peligro no era duradera. La muerte se ensañaba especialmente con las mujeres embarazadas, para quienes el contagio significaba la pérdida segura del feto por aborto espontáneo o el fallecimiento inmediato de la madre junto con la criatura en el momento del parto. Aquellos que no sufrían de coma ni delirio veían cómo sus bubones se gangrenaban y se corrompían en una putrefacción interna. Incapaces de soportar el dolor físico, morían en una agonía terrible. Y en medio de este escenario, Procopio consiguió un misterio biológico. Ni los médicos ni los enterradores contraían el mal por el mero contacto directo con los enfermos o con los cadáveres, lo que contradecía las teorías tradicionales sobre el contagio y sugería un mecanismo de propagación invisible. La infraestructura urbana colapsó de inmediato. Las familias acomodadas desaparecían enteras, dejando palacios vacíos que rápidamente se convertían en tumbas improvisadas. Al agotarse los cementerios existentes, se excavaron fosas comunes en todo espacio disponible dentro y fuera de las murallas. Pronto, el número de muertos superó la capacidad física de los sepultureros. Para deshacerse de los cuerpos descompuestos de los sectores más humildes de la sociedad, se cosían estelas de mimbre para contener los restos licuados de los que emanaba pus constante. Estos bultos eran cargados en camillas, apilados en barcazas de transporte y empujados hacia el mar de Mármara para ser incendiados en alta mar o abandonados a las corrientes directamente, teniendo las aguas costeras de fluidos corporales descompuestos. Todas las actividades comerciales y artesanales cesaron por completo. Constantinopla, antes famosa por su abundancia, sufrió una hambruna absoluta. El pan desapareció de los mercados y muchos enfermos perecieron de inanición antes de que la peste destruyera sus cuerpos. El horror llegó a tal extremo que se inició un conteo oficial de los cuerpos abandonados en las calles principales. Al llegar a la cifra de 230.000 cadáveres desahuciados, los contadores perdieron la razón ante la inmensidad del número y abandonaron la tarea, estimando que más de 300.000 muertos habían sido arrastrados sin registro alguno. De estos hechos nace una leyenda. 7 ladrones se adentraron en un palacio deshabitado para saquear su oro y su plata. Tras 3 días de recolectar riquezas, la ira invisible les fulminó en menos de 1 hora dentro de la misma estancia, dejando los cadáveres de los ladrones amontonados sobre el botín y a un único niño superviviente, quien lloraba desolado mientras una fuerza invisible y espectral con forma de hombre bloqueaba la puerta cada vez que intentaba huir de aquel mausoleo dorado. La vía Messe, esa arteria antes palpitante de Constantinopla, se extendía como una herida abierta de 25 metros de anchura desde la Puerta Áurea hasta las fauces del Gran Palacio. Los pórticos, que antes custodiaban el bullicio de sedas y especias, se habían transformado en un mausoleo a cielo abierto, un escenario espectral donde el silencio solo era roto por el zumbido de las moscas. Las tiendas, cerradas como ojos de ciego, flanqueaban un empedrado sepultado bajo el horror, una alfombra de cadáveres abandonados que se deshacían en una licuefacción impía.
exhalando su corrupción bajo el peso de un sol estival que, lejos de iluminar, parecía acelerar la fétida metamorfosis de la capital. En el momento más crítico del año 542 después de Cristo, la peste alcanzó los aposentos privados de Justiniano. Los cortesanos vieron al emperador caer postrado, con el cuerpo consumido por la fiebre y una gran hinchazón inguinal. Con el soberano en el umbral de la muerte, la emperatriz Teodora asumió el control absoluto del palacio, desatando una brutal purga política. En las sombras perpetuas del scriptorum del Gran Palacio de Constantinopla, nuestro testigo anónimo parece recordar el origen de la augusta Teodora con una mezcla de horror y fascinación. Ella no había nacido en cunas de seda, sino en el fango del hipódromo, donde a los 15 años ya vendía su cuerpo con una desfachatez legendaria que atraía a los hombres más viciosos de la capital del Imperio Romano de Oriente. Se la había visto ascender desde los prostíbulos y los teatros de Bizancio, purgar su pasado mediante una conversión mística entre los monofisistas del desierto de Alejandría. Finalmente, cautivar al sobrino del emperador Justino I, el futuro Justiniano, quien llegó a derogar las leyes romanas prohibitivas para desposar a la antigua cortesana. 10 años antes de que el primer bubón brotara en la capital, se vio la verdadera naturaleza de esta mujer durante la sedición de Nicá, en el año 532. Nicá fue la revuelta popular más grande de la historia de Constantinopla. A grandes rasgos, la ciudad estaba dividida en facciones del hipódromo, los verdes y los azules, que operaban a su vez como partidos políticos y grupos de presión. Tras unos disturbios previos, varios miembros de ambas facciones fueron condenados a muerte. 2 de ellos lograron escapar y buscaron refugio en una iglesia. Durante unas carreras, el pueblo unió fuerzas y comenzó a gritar Nicá para exigir el indulto y la destitución de los ministros de Justiniano. La protesta degeneró en saqueos e incendios enormes en la capital. Muchos edificios importantes fueron pasto de las llamas, incluyendo la basílica original de Santa Sofía. Acorralado en su palacio, Justiniano y su corte sopesaron huir en barco para salvar la vida. La emperatriz Teodora pronunció un célebre discurso negándose a huir, afirmando que la púrpura es un hermoso sudario, lo que infundió valor al emperador y a sus generales. Aquella misma tarde, bajo sus órdenes indirectas, 30.000 ciudadanos fueron acorralados y masacrados en la arena del hipódromo para consolidar su trono. Los moradores del palacio comprendieron entonces que para Teodora la soberanía no era un derecho divino de piedad, sino un ejercicio absoluto de dominación física sobre los cuerpos de sus súbditos. Cuando la peste golpeó al emperador, se despertaron de inmediato las ambiciones de los comandantes militares en la frontera oriental. Los rumores que llegaron al palacio indicaban que los generales Belisario y Buces habían manifestado que no tolerarían la designación de un nuevo monarca impuesto por Teodora si Justiniano sucumbía a la peste. La reacción de la mujer, registrada con absoluto detalle, fue de una crueldad metódica. Aprovechando el desorden de la capital, ordenó la comparecencia inmediata de los generales en Constantinopla. ¿Qué han dicho qué? Repítelo. Dilo en voz alta para que toda Constantinopla escuche la audacia de los hombres a los que alimentamos con el oro de este imperio. Así que el gran Belisario, el héroe de África, el conquistador de Italia y sus generales juegan a ser árbitros del destino de Roma mientras el emperador lucha por su vida. Mientras mi esposo, el augusto Justiniano, padece postrado por la peste, esos miserables en el frente ya huelen la carroña y se reparten la corona. Escuchadme bien, patricios, senadores, eunucos y vosotros, emisarios de esos generales traidores. El emperador aún respira. Y mientras en este cuerpo quede un aliento de vida, la voluntad del trono no se discute. Buces fue conducido a los aposentos privados de la emperatriz bajo el pretexto de deliberar asuntos financieros urgentes. Allí fue capturado por los eunucos imperiales y arrojado a las mazmorras subterráneas del palacio, un laberinto hermético desprovisto de luz donde Teodora encerraba a quienes osaban desafiar su autoridad. Durante más de 2 años, el general Buces consumió sus días en la oscuridad absoluta, recibiendo su ración diaria de comida en silencio de mano de guardianes mudos hasta perder la vista y la cordura. Belisario, el héroe militar más célebre del imperio, sufrió un castigo político igual de devastador. Pero, ¿quién fue este instrumento militar del emperador? Para contextualizar su carácter, hablemos del momento en el que, con el trono asegurado, Justiniano volvió sus ojos a África. En el año 533,
Belisario partió con una flota pequeña para enfrentarse al reino vándalo. Hubo un incidente durante la primera noche en suelo africano que definía la ética del general. Algunos soldados habían robado fruta de los lugareños sin permiso y Belisario, sin dudarlo, los mandó a ejecutar para mantener la disciplina y asegurar el apoyo de la población local. Esta rigidez moral sería su mayor fortaleza y, paradójicamente, su mayor debilidad ante las intrigas de la corte. La victoria de la Tricamarum en el 534 borró a los vándalos de la historia. Belisario regresó a Constantinopla para un triunfo que no se veía desde los días de Augusto. Pero el destino no permitía el descanso. En el 535 comenzó la campaña de Italia contra los ostrogodos. El testigo siguió a Belisario mientras tomaba Sicilia, Nápoles y finalmente Roma en el 536. Este testigo imaginario lo acompañó también en el asedio de Roma, que acaba de comentar Diana, que fue una prueba de resistencia que bordeó lo macabro. Se recordaban a los ciudadanos romanos, antaño orgullosos, reducidos a comer ortigas y carne de caballo, mientras los godos de Vitigis rodeaban la ciudad con 150.000 hombres. Belisario, con apenas 5.000 soldados, mantenía las murallas con una mezcla de ingenio técnico y una voluntad que parecía ignorar el agotamiento humano. Fue durante este tiempo que el testigo comenzó a notar una extraña melancolía en el general, exacerbada por las infidelidades de su esposa Antonina, quien se había entregado a una pasión ciega por el joven Teodosio, un ahijado de la familia. En el año 540, Belisario tomó Rávena. Los godos, desesperados, le ofrecieron la corona del emperador de Occidente. El general fingía aceptar solo para que le abrieran las puertas de la inexpugnable ciudad, para luego rechazar el título y reclamar el territorio para Justiniano. Esta lealtad absoluta, en lugar de calmar los ánimos en palacio, encendió las sospechas del emperador. Justiniano no podía concebir que alguien rechazara una corona por el simple deber. Mientras Belisario regresaba a la capital con el rey Vitiges encadenado, el enemigo invisible que da lugar a esta ceremonia se gestaba en los puertos comerciales de Egipto. En el año 542, mientras Constantinopla agonizaba, Belisario se encontraba en Hierápolis, preparando la defensa contra la invasión persa. La plaga había diezmado no solo a la población civil, sino también la moral de las legiones. Los soldados veían en la pestilencia un juicio divino y el reclutamiento se había detenido por completo debido al colapso demográfico. Los persas avanzaban con una fuerza descomunal, pero Belisario, consciente de que no podía arriesgar a sus pocos hombres sanos en una batalla campal, diseñó una estratagema que el testigo consideró su obra maestra de engaño psicológico. Cuando los persas enviaron a un embajador para evaluar la fuerza romana, Belisario lo recibió con 6.000 de sus mejores hombres, pero les ordenó que no portaran armaduras de guerra. En su lugar, vestían ropas de caza y portaban equipos de cetrería y redes, como si estuvieran disfrutando de una tarde de ocio en medio de una campaña militar. El general paseó al embajador por el campamento con una confianza insultante. El persa, desconcertado por la aparente indiferencia de los romanos ante la plaga y su propia invasión, informó a su rey que el ejército de Belisario era vasto y que el general mismo parecía inmune al miedo o la enfermedad. El rey persa, temiendo quedar atrapado en un territorio donde la muerte invisible acechaba en cada esquina, decidió retirarse. Belisario había salvado al este sin derramar una gota de sangre, pero el precio de su éxito sería su caída final en la corte. Durante la retirada persa, Belisario mantuvo una presión constante, pero evitó el combate directo. Sus críticos en Constantinopla, alentados por la envidia, lo acusaron de negligencia por permitir que el rey persa saqueara la ciudad de Calínico antes de cruzar la frontera. Pero mientras estas acusaciones se fraguaban, la noticia mucho más grave llegó a Belisario desde el Gran Palacio. El emperador había contraído la plaga. El pánico se apoderó de las legiones en el este cuando se supo que el emperador agonizaba. En un campamento militar, varios generales se reunieron para discutir la sucesión. Se dice que en la reunión se afirmó que no se aceptaría ningún emperador nombrado en la capital sin el consentimiento de los comandantes militares. Yo, Belisario, os digo que el emperador ha caído gravemente enfermo. La vida del hombre que levantó este nuevo imperio pende de un hilo en Constantinopla. Sé bien lo que eso desatará en el palacio. Mientras el emperador delira por la fiebre, los eunucos y los cortesanos ya estarán afilando sus dagas en las sombras. Y sé, sobre todo, lo que se trama en las habitaciones de la emperatriz. Teodora es una mujer de una voluntad implacable y no dudará en sentar en el trono a cualquiera que pueda gobernar desde su sombra. Escuchadme bien, y que mis palabras se claven en vuestras mentes. El imperio no es una herencia privada que se pueda delegar entre los muros de un palacio de mujeres y eunucos. No toleraré que nos impongan un sucesor sin la deliberación y la aprobación de los generales de este imperio.
Somos nosotros quienes sostenemos el peso de la púrpura con nuestras espadas. Si la facción de la emperatriz pretende nombrar a un títere para mantener su poder, se encontrará con el acero de las legiones de frente. Para Teodora, que gobernaba con mano de hierro mientras su esposo deliraba por la fiebre, esto era una traición imperdonable. Teodora confiscó la totalidad de la inmensa fortuna de Belisario, lo despojó de su rango militar y distribuyó por sorteo a su guardia de corps entre los cortesanos y eunucos del palacio. El que fuera conquistador de Cartago y Roma se arrastró por las calles de Constantinopla como un ciudadano empobrecido, temblando ante cada sombra por temor a que los sicarios de la emperatriz acabaran con su vida. Para consternación de los críticos e historiadores de la corte, Justiniano I logró superar la infección. El anónimo con el que nos internamos en el palacio anotó que esta recuperación fue interpretada por muchos como la prueba definitiva de su naturaleza impía. Mientras la flor de la ciudadanía moría entre espasmos, el soberano resurgía de su lecho con el rostro demacrado, pero el espíritu intacto. Los rumores sobre su fisonomía se intensificaron en esta etapa. Los centinelas aseguraban haber visto al emperador caminar sin cabeza por el palacio, o con sus rasgos faciales completamente lisos, desprovisto de ojos y cejas. Lejos de mostrar compasión hacia sus súbditos moribundos, el emperador canalizó su energía recuperada en la remoción expeditiva de la descomposición que paralizaba la capital. Para ello, el emperador nombró a su refrendario, Teodoro, a cargo de la disposición masiva de cadáveres. Cuando las fosas comunes se desbordaron, el emperador decretó medidas de una crudeza logística sin precedentes. El primer recurso consistió en la excavación de inmensas trincheras extramuros. No obstante, la velocidad de acumulación imposibilitó el entierro individual o el tratamiento digno. Los sepultureros, exhaustos y embrutecidos por el miasma constante, operaban en el abismo de las fosas comunes arrastrando los cuerpos mediante ganchos y cuerdas. Los restos de patricios, esclavos, niños y mujeres eran arrojados desde los bordes de las zanjas en un desorden absoluto. Para compactar la masa orgánica y optimizar el volumen disponible de las fosas, los obreros descendían al interior y caminaban sobre los cadáveres frescos. Los cuerpos semiputrefactos eran aplastados bajo el peso de las botas, reventando las cavidades torácicas y abdominales en un crujido sordo de costillas y un brote constante de fluidos biliosos. Los cronistas contemporáneos, mudos ante la degradación física de la población, descubrieron estas trincheras como gigantescos lagares humanos donde la carne de los ciudadanos era triturada y pisoteada, de la misma manera que se estrujan las uvas maduras durante la vendimia para extraer el vino. También se ordenó requisar embarcaciones de transporte en las que se apilaron miles de cuerpos descompuestos. Estas naves se empujaron mar adentro hacia el mar de Mármara y se les prendió fuego a la deriva, creando piras flotantes de carne humana. Cuando el suelo exterior se saturó por completo y el mar comenzó a devolver a las playas los cadáveres que habían sido arrojados desde barcazas incendiadas, la comisión de Teodoro tomó una determinación extrema e irreversible: reconvertir la arquitectura defensiva de la ciudad en depósitos herméticos de carne humana. El objetivo de esta medida fue el sector fortificado de Sica, la actual Galata, situado al otro lado del estuario del Cuerno de Oro, cuyas imponentes torres de sillería de piedra ofrecían espacios cilíndricos de gran capacidad y aislamiento estructural. El proceso de conversión de las torres militares en depósitos necróticos verticales se ejecutó bajo una estricta y macabra secuencia logística. En primer lugar, cuadrillas de trabajadores ascendieron a los adarves de las murallas de Sica y retiraron los techos de teja y los entramados de madera que coronaban las torres, transformando las sólidas estructuras de defensa en inmensos silos de piedras abiertos a la atmósfera. Una vez abiertas las bocas de las torres, se inició el vertido vertical de los despojos. Los cadáveres, trasladados en carromatos o arrastrados desde las barcazas del estuario, eran izados hasta la parte superior de las murallas. Desde una altura de más de 15 metros, los cuerpos eran arrojados al vacío de forma ininterrumpida. El impacto de la caída libre contra el fondo de piedra o contra los restos acumulados destruía las articulaciones y reventaba las pústulas necróticas. Los cuerpos caían boca abajo, entrelazando extremidades en una maraña de miembros rotos, cabezas fracturadas y torsos semidesnudos que ascendían rápidamente por el interior del cilindro de mampostería. A medida que el nivel de carne ascendía, el propio peso de la pila ejercía una presión hidrostática tremenda sobre los niveles inferiores. Los cadáveres situados en el fondo de las torres de Sica acabaron completamente aplastados
bajo toneladas de cuerpos humanos recientes, lo que provocó la expulsión forzada de jugos gástricos, fluidos de descomposición y pus necrótico. Este líquido oscuro y denso comenzó a encharcar la base de las fortificaciones, filtrándose a través de las juntas de la piedra y acumulando una masa orgánica semisólida de pavorosas dimensiones. Para contener la inminente crisis sanitaria derivada de la putrefacción de millares de cuerpos expuestos al sol, Teodoro ordenó arrojar toneladas de cal viva sobre la superficie de la carne humana acumulada en el interior de las torres. El contacto físico de la cal viva con el agua y los fluidos corporales retenidos en los tejidos blandos desató una violenta reacción exotérmica de hidratación. La energía liberada en forma de calor residual elevó la temperatura interna del osario a niveles de ebullición. El interior de las torres defensivas se transformó en un inmenso caldero químico donde la carne, la grasa subcutánea y los órganos internos de las víctimas de la peste se cocieron y licuaron de manera acelerada dentro de sus propios jugos necróticos. Las burbujas de gas purulento y vapor de amoníaco ascendieron a la superficie de la pila humana en un hervidero constante de lodo orgánico grisáceo. Una vez colmada la capacidad física de las torres de Sica, los carpinteros imperiales volvieron a colocar los techos de madera y tejas sobre las estructuras, intentando sellar el foco infeccioso. No obstante, el confinamiento de la putrefacción generó una presión interna intolerable. Los gases sulfurosos y la descomposición cadavérica buscaban escape a través de las saeteras, las junturas de la sillería y las fisuras de las techumbres de Sica. Cuando los vientos del norte soplaban sobre el Cuerno de Oro, arrastraban consigo un miasma denso, oleoso y letal que se asentaba sobre Constantinopla. Los supervivientes respiraban una atmósfera saturada de partículas microscópicas de grasa humana hervida y cal suspendida. Un hedor tan espeso que impregnaba las ropas, los alimentos y las paredes de los palacios, recordando de manera constante e ineludible la masa de carne en disolución que yacía confinada en los baluartes septentrionales de la ciudad. A medida que el imperio se desangraba debido a la parálisis agrícola y comercial, las arcas del tesoro imperial se vaciaron drásticamente, poniendo en peligro los pagos del ejército y los subsidios de las grandes basílicas. La reacción de Justiniano I ante este colapso económico fue de una frialdad matemática. Negándose a suspender la recaudación de tributos, el emperador impuso un recargo fiscal obligatorio, por el cual los agricultores supervivientes debían pagar no solo sus propios impuestos terrestres, sino también la cuota correspondiente a sus vecinos fallecidos o huidos. Se registraron escenas de extrema violencia en las provincias, donde los recaudadores imperiales torturaban y despojaban de sus últimos bienes a comunidades rurales enteras que habían quedado devastadas por la peste. Paralelamente, para procesar la gigantesca acumulación de disputas sucesorias generadas por familias enteras que morían sin testamento, Justiniano reformó de forma radical el cuerpo legal del imperio. Mediante la promulgación de la novela 118 y de la novela 158, en el año 544, el emperador manipuló legalmente la definición de los vínculos de parentesco consanguíneo. Los miembros de la corte observaron cómo los tribunales imperiales se inundaron de disputas familiares desesperadas. Un caso emblemático documentado en los archivos fue el de la huérfana Sergia, cuya temprana muerte desató una feroz batalla judicial entre su tía paterna, Teclamanos, y su tío materno, Cosmas. Al resolver estos intrincados pleitos de sangre, el tribunal de Justiniano no buscaba la equidad, sino fijar un heredero solvente al que el Estado pudiera seguir exprimiendo fiscalmente. Teodora, la emperatriz, murió en el año 548, dejando a un Justiniano envejecido y cada vez más aislado en un palacio fantasmal. Durante sus últimos años de gobierno, el emperador se dedicó exclusivamente a disputas teológicas abstractas, mientras el andamiaje militar y económico del imperio se desmoronaba irremediablemente. Belisario recuperó parcialmente su posición. La restauración, sin embargo, tenía un precio. Belisario fue enviado de vuelta a Italia para enfrentarse al nuevo rey godo, Totila, pero se le negó el dinero, el equipo y los hombres necesarios para una campaña efectiva. Sus soldados más fieles ya no estaban con él, y el imperio, devastado por la plaga que seguía cobrándose vidas en oleadas sucesivas, no podía proporcionarle refuerzos. El regreso de Belisario a Italia fue un ejercicio de futilidad. La península era ahora un cementerio. La plaga de Justiniano había golpeado a la población rural con tal fuerza que los campos estaban abandonados y el hambre mataba a más personas que la guerra. Totila, un líder joven y energético, había reconstruido el poder godo mientras los comandantes romanos se peleaban entre sí por los escasos suministros.
Belisario navegaba de puerto en puerto a lo largo de la costa italiana, sin atreverse a desembarcar porque no tenía una posición defendible ni hombres leales. Roma, la ciudad que él había defendido con tanta gloria, cambió de manos varias veces. En una ocasión, Totila capturó la ciudad y estuvo a punto de arrasarla por completo, pero Belisario le escribió una carta apelando a su sentido de la historia, advirtiéndole que destruir Roma sería un crimen contra la humanidad. El godo cedió, pero la ciudad quedó prácticamente deshabitada, con apenas 500 personas viviendo entre las ruinas de los foros y los palacios. Los soldados romanos, antaño los más temidos del mundo, desertando en masa para unirse a los godos, simplemente porque Totila les ofrecía comida y un salario que Justiniano, asfixiado por la caída de los ingresos fiscales debido a la peste, no podía pagar. Ese era el escenario que le tocó vivir a Belisario. En el año 549, este comandante fue retirado de Italia por última vez, dejando una provincia que era una sombra de lo que fue. Es, en definitiva, algo que no puede ocultar la derrota total. El espíritu de Belisario parecía haberse extinguido junto con el de los miles de soldados que habían muerto de peste en las ciénagas del Po. 16 años después, el desastre golpeó de nuevo, esta vez anunciado por la cólera de la tierra. En diciembre del 557, un devastador terremoto sacudió Constantinopla, agrietando las murallas y derribando cúpulas monumentales. Las réplicas y las perturbaciones del mar se prolongaron durante 6 meses, desorganizando los servicios urbanos y dejando a miles de personas viviendo a la intemperie en condiciones insalubres. En febrero del 558, al amparo de las ruinas y la miseria, brotó la segunda ola de la peste. La muerte de los bubones reclamaba a una nueva generación de jóvenes y niños que no habían desarrollado la inmunidad natural que protegió a los supervivientes del primer gran azote. Este segundo periodo de exterminio se extendió con ferocidad hasta julio de aquel año. Justiniano murió en el año 565, poco después de lo que acaba de comentarnos Diana. Sus restos fueron sepultados en la iglesia de los Santos Apóstoles, pero el imperio que dejó atrás era un cascarón vacío y despoblado. La muerte del emperador no detuvo la marcha del castigo biológico que llevaba su nombre. En el 568, apenas 3 años después del fallecimiento de Justiniano, las tribus lombardas invadieron el norte de Italia, aplastando sin esfuerzo a las diezmadas y exhaustas guarniciones imperiales que el soberano había dejado sin recursos. En la corte se continuó registrando la lenta agonía de las provincias durante casi 2 siglos. La Yersinia pestis, este patógeno, se volvió endémico en el suelo imperial, regresando en oleadas destructivas aproximadamente cada 15 años. La mortandad asoló Constantinopla y las provincias orientales en los años siguientes, extendiéndose de manera intermitente hasta el año 750 después de Cristo, cuando el brote finalmente se extinguió tras haber redefinido las fronteras del mundo antiguo y haber cobrado decenas de millones de vidas. Los testigos silenciosos de la corte cerraron su último pergamino con la certeza de que el verdadero legado de Justiniano no radicaba en los muros de Santa Sofía, ni en las fronteras efímeras de sus conquistas occidentales, sino en la larga sombra de putrefacción y miseria fiscal que persistió bajo su nombre durante generaciones como un castigo divino eternizado en las páginas de la historia. La última gran agonía del ciclo de la peste de Justiniano se desató sobre Constantinopla entre los años 747 y 748, bajo el polémico mandato del emperador iconoclasta Constantino V. El azote regresó con una virulencia que los historiadores de la época solo pudieron comparar con el primer cataclismo de 2 siglos atrás. El testigo, observando desde los rincones de una urbe ya mutilada, convertida en una sombra de su pasado romano, registró cómo la mortandad borraba del mapa a familias enteras. La desolación alcanzó tal extremo que distritos urbanos completos quedaron desiertos, los mercados permanecían cerrados y la maleza comenzó a brotar entre las grietas de los foros imperiales. La parálisis económica y el desabastecimiento de alimentos amenazaron con hacer colapsar el corazón de la administración imperial. Ante este panorama apocalíptico, Constantino V tomó una decisión sin precedentes históricos. Ordenó la evacuación forzada de la mayor parte de la población superviviente de Constantinopla, obligándola a dispersarse por los distritos rurales y más saludables de Tracia y Bitinia, para quebrar el ciclo infeccioso provocado por la alta densidad urbana. La reina de las ciudades quedó reducida temporalmente a un cascarón vacío de piedra y ruinas cubierta de podredumbre, donde los monumentos públicos se desmoronaban por falta de mantenimiento. Una vez que el brote epidémico remitió y la bacteria pareció extinguirse de los reservorios locales, el emperador inició un agresivo plan de reconstrucción y reasentamiento demográfico. Constantino V ordenó el traslado forzoso de miles de familias procedentes de Grecia continental y de las islas del mar Egeo para repoblar la capital moribunda, restaurando la fuerza laboral de los puertos y las industrias artesanales.
transformando para siempre la composición étnica e identitaria de la Constantinopla medieval. Para el año 750, tras 209 años del azote intermitente, la peste de Justiniano se desvaneció definitivamente, dejando tras de sí un imperio reconfigurado que marcaba el final definitivo de la antigüedad clásica y el nacimiento del bizantino medieval. Este relato que os hemos contado, anclado en las fuentes de Procopio de Cesarea, Juan de Éfeso, Evagrius Escolástico y Agatías de Mirina, encuentra su validación final en la ciencia de nuestros días. Durante siglos, los historiadores modernos debatieron si la catástrofe que asoló Constantinopla había sido realmente la peste bubónica o si las fuentes medievales habían exagerado los síntomas bajo el velo de la superstición religiosa. Los análisis de paleogenética y el aislamiento de ADN antiguo han arrojado luz definitiva sobre las fosas del imperio. El hallazgo de rastros moleculares de Yersinia pestis en las piezas dentales de víctimas de fosas comunes en el sitio de Geras, Jordania, confirmó que la bacteria que causó la devastación inicial de la pandemia era el mismo patógeno causante de la peste negra del siglo XIV. Sin embargo, el descubrimiento científico más crucial para Constantinopla ocurrió al desenterrarse una necrópolis cerca de la antigua Selimbria, a escasos kilómetros al oeste de las murallas de la capital imperial. En los restos dentales de un único individuo, los científicos de la Universidad McMaster lograron aislar el material genético intacto de Yersinia pestis, correspondiente a la primera ola del siglo VI. La comparación de este genoma antiguo reveló un hecho evolutivo estremecedor. La cepa de la peste de Justiniano pertenecía a un linaje filogenético independiente y altamente virulento que brotó de forma autónoma a partir de reservorios de roedores en Asia Central o África, propagándose rápidamente debido a la gran conectividad marítima del Imperio Bizantino. Tras 2 siglos de mutaciones y devastación demográfica en Constantinopla, esta variante genética particular se extinguió por completo de la faz de la Tierra hacia el año 750, dejando vía libre para que otras cepas independientes evolucionaran siglos después en las estepas asiáticas y descendieran sobre la Europa medieval en 1347. El testigo de la gran podredumbre de Constantinopla cayó para siempre, pero el código genético de su verdugo quedó grabado en los dientes de los muertos, que aún reposan bajo las losas y las colinas del antiguo Bizancio. Es indudable, ¿no?, lo que puede generar una peste de este calibre, sobre todo teniendo en cuenta que es la primera datada relacionada con la Yersinia pestis. Todo cambió, de hecho, entre las costumbres bizantinas en la corte, en la vida en palacio. A partir de estos hechos, todo fue mucho más austero, reconfiguró la visión de las ceremonias y reconfiguró también la visión de los estándares de lujo que debían mostrarse ante el populacho. Es que yo me imagino que a niveles científicos, imagínate la situación de aquella época, era algo totalmente invisible y algo dentro de algo tan común como eran las ratas en los silos y en los almacenes donde estaba el grano. Es que era imposible. Ahora creo que lo tenemos muy claro porque tenemos mucha cultura en torno a las plagas, pero imaginaos en esos momentos, y más siendo la primera, el absoluto desconcierto de cómo se propagaba o de cómo podía llegar a cortarse esa situación. Y que listo, el emperador, el último emperador del que hemos hablado, cuando dijo, venga, vamos a vaciar la ciudad, vamos a dejar que esto pase, y cuando pase ya venimos limpios, porque es que llevamos 200 años que no levantamos cabeza. Cada 15 años había un rebrote. Y después, si nos vamos al año al siglo XIV, año 1358-54, hablo de memoria, no había mucha diferencia, Con el segundo gran brote que atacó la Europa medieval, las circunstancias eran muy similares. Es verdad que no había un contexto de guerra tan manifiesto como en el caso de Constantinopla, donde había una expansión continua con los ostrogodos, los vándalos, los godos, en definitiva no eran lo igual, pero a efectos prácticos la sociedad vivió esta depauperación total de la misma manera, y las conclusiones, vamos a llamarlo así, médicas de aquel entonces estaban contaminadas por el misticismo de la época, de modo que al final... Y enterradas también, las soluciones también enterradas en el tiempo, porque habían pasado casi 700 años entre el final de la plaga de Justiniano con en la Europa medieval, que como has dicho fue en el 1347. Entonces, bueno, pues lo que se perdió de la sabiduría, pues
Un poco lo que he dicho antes, es que ahora todos tenemos muy claro que nos tenemos que lavar las manos, cómo tenemos que proceder si hay ese tipo de animales en casa, pero antes no, evidentemente. Antes se convivía con esos animales. Correcto. Y bueno, a todo esto tenemos una ceremonia catábica de hace un par de años donde efectivamente hablamos de la peste de 1356. Andará por ahí. Oye, mira lo que viene por ahí. ¿Y esto? Anda, mira, ¿cómo se llamaba? Es Tunis. Es Tunis, aquí viene. Y trae un cuento de nuestro hierofante oscuro Alberto Nieto, que una vez más nos acompaña en la recta final de la ceremonia de esta noche. Y en la patita tiene el cuento que voy a proceder a pasártelo para que cuando quieras comiences a deleitarnos con tu narración. Marcelo golpea la puerta de la casa con ímpetu. Sabe que a pesar de su aspecto no está abandonada. Su señor, Damián, está dentro, gozando con alguna de sus prostitutas. Si agudiza el oído puede oír los gritos y jadeos. Por el ímpetu de los mismos calcula que tardará unas horas en acabar. Se resigna a ser ignorado y espera en la puerta de atrás para no llamar la atención. Despierta de su ensoñación cuando Elena, una de las meretrices favoritas, abre la puerta. En condiciones normales no intercambiaría palabra con ella, pero la situación es crítica. Compra comida con ese dinero y enciérrate en casa. Vienen tiempos oscuros. No he conocido un tiempo que no lo fuera. El desprecio con el que la mujer le contesta hace que se arrepienta de la información que le ha dado. La contempla alejarse con un andar peculiar. No le extraña, pues es conocedor de los gustos sexuales de su superior. Entra en la casa y lo encuentra desnudo, sudado y sucio, tirado en el lecho. Se dirige al comés, mirando al suelo. Debemos marcharnos. Os dije que no me interrumpierais jamás, recrimina el comés, sin hacer amago de cubrir sus genitales. He esperado a que acabaréis con ella. Ahora debemos marcharnos. Uf, resopla Damián con forma exagerada. ¿Y a qué viene tanta prisa? La peste ha llegado a la aldea. La noticia les pone a ambos los pelos de punta. Un silencio inunda la casa. Por un instante, ambos contienen la respiración. ¿Estáis seguros? Se cuentan 8 cadáveres plagados de manchas y bubones. No hay duda alguna de que la peste campa por las calles de la aldea. ¿Está todo preparado?, pregunta Damián buscando sus ropajes. Las provisiones van camino a la casa de campo. Su mujer y su hijo han sido avisados. Deberían estar ya preparados, esperándole. ¿Quién más lo sabe? Pocos. Hemos contabilizado 10 muertos con signos de la enfermedad. No se han comunicado al pueblo. Ni se les comunicará. Tal vez sea algo pasajero. No podemos permitir que el pánico se apodere del pueblo. Señor, creo que reduciríamos el número de muertos si... La mirada fulminante del comés lo silencia. No intercambian palabras hasta que suben al carruaje camino a la finca, momento en el que el comés le interroga de nuevo. ¿Quiénes marcharemos a la finca? Un total de 10 personas, entre su familia, servicio y soldados. ¿Querrá llevarla a ella también? ¿A quién? A Elena. ¿Una prostituta? ¿Estás loco? Lo decía por su hija. ¿La hija de una prostituta? ¿Qué diablos insinúas? Nada, responde, al ser consciente una vez más que los hijos bastardos jamás serán reconocidos. Marcelo se compadece, imaginando a madre e hija encerradas en una habitación, esperando morir de hambre por miedo a la plaga que asolará la aldea en cuestión de días. El comés interrumpe sus pensamientos. Imagino que has contado con la criada, esa joven que contratamos hace poco, la que se encarga del pequeño. Sí, Valeria irá en el carruaje con su mujer y el pequeño. Una sonrisa ilumina el rostro del comés, que lleva meses esperando el momento idóneo para comprobar si la joven sigue siendo virgen. Al llegar al castillo, todo está más tranquilo que de costumbre. La comesa se desploma en brazos de su marido, deshaciéndose en lágrimas. Él logra contener sus ganas de abofetearla. ¿Qué diablos haces llorando?, le susurra, retorciendo su brazo. Tengo miedo, ¿y si...? ¿Y si se enteran de que estamos en una finca aislados de la aldea? ¿Y si se enteran de que he abandonado mis responsabilidades, dejando a mi pueblo a su suerte? ¿Qué crees que pasará entonces? La comesa trata de templar su ánimo. Yergue su postura y contiene las lágrimas. Su respiración se va ralentizando. Así mejor. ¿Llevas los objetos de valor? Ella afirma con la cabeza. Pues marchémonos al caer el sol. Intenta mantener tu bocaza cerrada hasta entonces. El comés se acerca a su primogénito, el pequeño Esteban. Lo besa en la frente y contempla lo alto que está. No hagas caso a tu madre. Lo pasaremos genial en la finca. Podremos celebrar allí tu 8º cumpleaños. Las palabras del padre logran disipar las preocupaciones inoculadas en el pequeño,
que se marcha a jugar con la joven criada hasta que cae el sol. Las carretas abandonan la aldea amparadas en la oscuridad de la noche para no llamar la atención. La finca está a menos de medio día de camino del poblado. Es una casa de verano en la que pasan algunas temporadas en familia para que los niños disfruten de la naturaleza con el buen tiempo. El resto del año permanece abandonada, a excepción de alguna orgía organizada por el comés. Cuando las noticias de la peste empezaron a proliferar por el imperio, el comés Damián envió allí parte de sus provisiones en previsión de que la enfermedad llegara a su territorio. Conocedor de que otros gobernantes que habían eludido la muerte de este modo, esperaba pasar allí al menos un mes. Con los niños dormidos, reunió al servicio y a los soldados en el salón para darle instrucciones. Como sabréis, los primeros muertos de peste han comenzado a aparecer en nuestro pueblo. Es por ello que estaremos aquí encerrados un mes. A partir de mañana, puertas y ventanas permanecerán cerradas. Nadie podrá entrar ni salir del recinto. Quien muestre síntomas de la enfermedad será quemado en el patio interior. ¿Queda claro? Todos asienten y se dirigen a sus aposentos, ignorando que la peste se les adelantó y que lleva días en los sótanos, incubándose en las ratas que roen las provisiones. Es Valeria, la sirviente, la primera en infectarse a ella por los huevos para el desayuno. Un ruido llama su atención. El crepitar de unas uñas contra el suelo le hace estremecerse. Conocedora de que su supervivencia depende de las provisiones, se arma de coraje e ilumina cada recoveco de la alacena hasta localizar al roedor, que huye de la luz como si le quemara hasta quedar arrinconado. Consciente de que no puede dejarla escapar, coge aire y se lanza contra el animal, pisándole al cráneo con fuerza, sintiendo sus huesos crujir, oye sus chillidos y su piel es desgarrada por las uñas del animal, que se agita hasta fenecer. Valeria limpia su herida, retira los restos de la rata del calzado y cubre sus cortes, inconsciente de que los parásitos la han infectado. La Yersinia pestis circula ahora por su cuerpo. El comés logra contener su lascivia durante las 2 primeras noches. La tercera, realiza una visita a la habitación de la sirvienta. Al comprobar que está cerrada, toca suavemente la puerta. Soy yo, el comés. Señor comés, ¿qué desea?, pregunta ella avergonzada. Déjame pasar. Quería comentarte una cosa sobre mi hijo. El tono amistoso del comés la incomoda. Los rumores sobre sus comportamientos fuera del matrimonio le han llegado. Espera que me vista. Una sonrisa se le dibuja en el rostro. Abra la puerta ahora mismo. No me haga tirarla abajo. Valeria obedece. El comés entra, cerrando el cerrojo tras de sí. La joven palidece. ¿Qué quería comentarme sobre su hijo? Las palabras se le traban. Las manos del comés se deslizan por su cuerpo, desnudándola como única respuesta. Su lengua áspera recorre el cuello de la joven y de su boca surge la amenaza. Preferirías estar fuera. Ella no responde y se pregunta si no sería mejor la muerte que la deshonra. Los dedos del comés bajan de sus senos hasta su ingle, donde un bubón se cruza en su camino. Asqueado, piensa que se trata de algún tipo de lunar. Decide ignorarlo y entregarse a sus placeres. La mañana siguiente, la joven se muestra decaída y cansada. Su aspecto jovial ha desaparecido. Su tez pálida y perlada de sudor llama la atención de los soldados. Deberíamos quemarla, propone Marcelo. Oh, vamos, no está enferma, solo recién desvirgada. Ya sabes que no todas las mujeres pueden soportar una noche de pasión con el comés Damián, responde él, jactándose de su hombría. No creo que sea solo eso. Por suerte, no me importa lo que creas. Si mañana sigue igual, la hablamos. Valeria es consciente de que su cuerpo está enfermando. Contempla cómo en el patio interior comienzan a acumular madera, preparando su pila crematoria. Recoge alimento y bebida. Con la luna brillando en el cielo, se desliza por la ventana y camina durante horas hasta agotar sus fuerzas. La fiebre la hace tiritar y el frío de la noche hiela sus pulmones. Su respiración se va enlenteciendo. Los primeros rayos del sol iluminan su cadáver. Por la mañana todos se muestran nerviosos en la finca. Valeria no abre la puerta. Al tirarla abajo comprueban que ya no está. Alarmados temen que llegue al pueblo y los delate. Los soldados preparan una expedición para cazarla cuando el pequeño Esteban se sienta a la mesa a esperar el desayuno. El grito de la madre resuena en toda la finca. La comesa se tira al suelo, llorando histérica. Esta vez el comés no se contiene y la bofetea con fuerza. ¿Qué diablos te pasa? Incapaz de responder, ella se limita a señalar al niño. En su rostro, pálido, cerca del ojo, como si de una lágrima se tratara, un bubón oscuro delata la infección. El comés queda paralizado. Por unos segundos, en la finca solo se escuchan los alaridos de la madre, hasta que el comés susurra. Marcelo, prepara el fuego. Esto ha sido Tiempos Oscuros del Hierofanto Oscuro, nuestro bienaventurado Alberto Nieto. Y ahora, querida Diana, despidiendo al cuervo que se marcha de nuevo a sus tierras,
Tocará leer los comentarios de los asistentes a la ceremonia. Vamos con ellos. Nos dice Andrés Vicedo, fiel seguidor. Una cosa que no me cuadra en esta historia es lo de los animales devorando a personas. Si a un perro se le ocurre pasar en medio de unas personas muertas de hambre, no creo que durara mucho. Los pueblos que se alimentan de insectos, cucarachas, escorpiones, tarántulas, ratas, etc., es porque pasaron por hambrunas. Comunistas casi siempre. Seguramente estoy equivocado, pero no me cuadra. Un saludo y un abrazo. Nos dice Belén, un episodio realmente duro. Conocía la historia de este infraser y, por supuesto, además de repugnante, su perversa acción. Como escritora que soy, me duele que el dinero gane a la ética. Hay editores que no merecen tan noble nombre. Gracias, Álvaro y Diana. Nos dice Ventor Gómez, la catábasis a pleno rendimiento. Totalmente. Y nos dice Tae Tae, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Qué bueno, qué malvado. Ay, qué catábico. Nos dice, por allí viene Durruti. Yo a Hernán Cortés soy partidario de juzgarle con las leyes de aquella época. Es decir, un tipo que asesinaba por codicia y violaba a las mujeres para satisfacer su libido. Pues, empalamiento. Nos dice Antonio Romero González, qué bien que hayáis vuelto, qué oscuro es el inframundo. Nos dice Belén también, me encanta vuestro podcast por muchas razones, y una de ellas es que traéis algunos temas que desconocía, como el de la secta de los niños del hormiguero. Qué tremendo sadismo el de este infraser. Es alucinante cómo los líderes de sectas les lavan el cerebro a tanta gente, y de todos los niveles sociales y culturales. Gracias, Álvaro y Diana. Y al cuervito también. Nos dice BGM. La hambruna es la forma más radical de extractivismo. Es espeluznante ver tantos casos en los que la rapiña imperialista arrasa con los recursos naturales y las personas hasta dejarlas secas. Es espeluznante. No es el único caso de la historia del Reino Unido, pero sí es uno de los menos conocidos. Gracias por dar voz a quienes se quedaron sin ellas. Nos dice Colacio. De nuevo una página oscura de la cual no había oído hablar jamás. Me perseguirá en mis pesadillas la escena del malnacido ese eyaculando en el cráneo abierto de su víctima, mientras todos en derredor ven en ello toda la lógica del mundo. Madre mía, paren el mundo que yo me bajo. Destacar el excelente relato de Alberto Nieto. Gracias por vuestra dedicación y trabajo. Seguid así, un saludo. Pues nos vamos a alejar de las miasmas putrefactas de las murallas de Constantinopla, porque esta ceremonia llega a su fin. Somos Álvaro Aparicio y Diana Soriano. Podéis escucharnos en el podcast hermano Vuelo del Cometa en iVoox y YouTube, o leer mis libros. Serenidad de los Caídos, un descenso físico y mental a los infiernos, es mi última novela. Si queréis apoyar estas ceremonias, podéis hacerlo en iVoox o uniéndoos al Patreon del Vuelo del Cometa, donde además, si sois escritores amantes del terror, encontraréis la Academia Oscura, el taller literario de terror verdadero que imparto online. También podréis encontrar el enlace al canal de difusión en Telegram para estar al día de todas las novedades que suceden en este monumento oscuro. Y solo para cerrar, tenéis que saber que el 21 de noviembre en Valencia se celebrará Fantarquía, una jornada de fantasía peligrosa en Barreira, cerca de las Torres de Quart. Si queréis saber más, entrad en fantarquía.es. Y con esto, solo me queda decir una cosa. Se acerca la hora bruja. Es hora de apagar esta hoguera. Gracias por escucharnos.